Europa ya no le pertenecía a los reyes, le pertenecía a él, a Napoleón Bonaparte, el hombre que había convertido la guerra en un arte y el continente en su tablero personal. Desde el Atlántico hasta el Niemen, su sombra cubría ciudades, tronos y ejércitos. Cada victoria era una página nueva en su leyenda. Cada enemigo, un paso más hacia su sueño, dominar el mundo. En 1812, el emperador miraba el mapa de Europa con una mezcla de orgullo y cansancio. Francia era el corazón de un imperio colosal, pero al este un vacío le devolvía la mirada. Rusia, un imperio demasiado grande para someter, demasiado salvaje para entender y demasiado tentador para ignorar. En el Palacio de las Tullerías, Napoleón reunió a sus mariscales. Sobre una mesa cubierta de mapas, deslizó su dedo hasta Moscú. Ahí está el golpe final, dijo. Si el zar no quiere ser mi aliado, su derrota será mi mensaje al mundo. El silencio llenó la sala. Nadie osó contradecirlo. Cuando Napoleón hablaba, Europa escuchaba. Pocos meses después, su sueño tomó forma en la frontera oriental. La Grande Armée, el ejército más formidable de la historia, se alzaba como una marea humana de más de 600.000 hombres. Franceses, polacos, italianos, bávaros, todos unidos bajo el águila imperial. Cañones relucientes, caballos poderosos, uniformes impecables. Era la imagen de la perfección militar, la promesa de una victoria inevitable. En París, el pueblo celebraba. Los periódicos proclamaban el triunfo antes de que la guerra empezara. Las madres despedían a sus hijos con lágrimas de orgullo, convencidas de que volverían cubiertos de gloria. Nadie imaginaba que estaban marchando hacia un cementerio blanco. Napoleón observaba sus tropas desde una colina. El amanecer iluminaba su figura. El abrigo gris, el bicorne, la mirada fija en el horizonte, era el retrato de un dios moderno. Todo parecía bajo control, todo estaba calculado, pero en los márgenes del mapa, en esos espacios en blanco que los cartógrafos temen, aguardaba algo que no se podía medir: el invierno. Los campesinos rusos, al escuchar el retumbar de los tambores franceses, murmuraban entre ellos: «Que venga el emperador, nosotros no lo venceremos, pero el invierno sí». Así comenzó el sueño del conquistador, un sueño de gloria que pronto se convertiría en una pesadilla helada, porque ningún ejército, por grande que sea, puede desafiar a la naturaleza y sobrevivir para contarlo. Era junio de 1812. El sol brillaba sobre los campos verdes del este de Europa y el aire olía a verano y victoria. La Grande Armée, ese monstruo de 6 naciones y 600.000 almas, cruzaba el río Niemen entre el estruendo de los tambores y el relincho de miles de caballos. Para los soldados era el comienzo de una campaña gloriosa. Para la historia era el principio del fin. Napoleón avanzaba en el centro de la columna, montado sobre su caballo blanco, con el rostro sereno de quien cree tener el destino en sus manos. A su alrededor, los mariscales intercambiaban órdenes, los oficiales dibujaban mapas, los ingenieros contaban cañones. Todo parecía bajo control. La organización era perfecta, casi matemática. El emperador había calculado cada movimiento, cada kilómetro, cada día de marcha. Pero la fórmula que había funcionado en Europa occidental estaba a punto de romperse en los desiertos helados del este. Durante los primeros días, la moral era alta. Los soldados cantaban mientras avanzaban por los caminos polacos, seguros de que la victoria era cuestión de semanas. En los pueblos, los campesinos salían a mirar aquella marea de hombres y acero que se perdía en el horizonte. Era como ver pasar a un ejército de dioses. Pero a medida que el verano avanzaba, la realidad comenzó a mostrar su rostro.
Los caminos se transformaron en barro por las tormentas, los carros se hundían, los caballos morían. El calor era insoportable. Los hombres caminaban envueltos en polvo, sin agua, sin descanso. Miles cayeron antes siquiera de ver al enemigo. El ejército más poderoso del mundo empezaba a ser devorado. Por la distancia, Rusia se retiraba sin ofrecer batalla. Las aldeas estaban vacías, los pozos envenenados, los campos quemados. Era una tierra fantasma donde todo parecía haber desaparecido a propósito. Y en esa ausencia, en ese silencio, se escondía una trampa más grande que cualquier ejército, la estrategia de la nada. Los rusos no necesitaban vencer, solo tenían que esperar. A medida que la Grande Armée se adentraba en ese vacío infinito, la comunicación se rompía, los suministros se retrasaban, las órdenes llegaban tarde o no llegaban. Los hombres empezaban a desfallecer, no por el enemigo, sino por el hambre, la fatiga y el desconcierto. Cada kilómetro se convertía en una batalla contra el tiempo. Y aún así, Napoleón seguía convencido de su destino. Cabalgaba al frente de sus tropas, con la mirada fija hacia Moscú. Cuando alguien se atrevía a sugerir la retirada, respondía con frialdad: la victoria está adelante, no detrás. El ejército continuó su marcha, como un coloso que avanza sin alma, empujado solo por el orgullo de un hombre que creía que la voluntad podía derrotar al mundo. Detrás de ellos quedaban los cuerpos de los que no resistieron el calor, las enfermedades o simplemente el cansancio. Delante, una tierra infinita, vacía, silenciosa. El viento del norte empezó a cambiar. Ya no era cálido. Traía consigo un escalofrío leve, casi imperceptible, pero entre los soldados corría un murmullo. Dicen que el invierno aquí llega antes y nunca se va. La marcha hacia el hielo había comenzado, y aunque el sol aún brillaba, la sombra del invierno ya se cernía sobre ellos. No sabían que aquel paisaje dorado sería pronto un desierto blanco, ni que el enemigo que los esperaba no llevaba uniforme, ni rostro, ni bandera, solo un nombre: el invierno ruso. Después de 3 meses de marcha y más de 1000 kilómetros de tierra quemada, los soldados de la Grande Armée divisaron al fin las cúpulas doradas de Moscú. El horizonte brillaba como una promesa. La victoria estaba a la vista. Los hombres gritaron, lloraron, se arrodillaron. Habían cruzado ríos, bosques y pueblos fantasmas. Habían perdido a decenas de miles por el hambre, las enfermedades y el agotamiento. Pero frente a ellos se alzaba la joya del imperio ruso, el corazón del enemigo. Para Napoleón, era el premio que justificaría todos los sacrificios. El 14 de septiembre de 1812, el emperador entró en Moscú al frente de lo que quedaba de su ejército. Esperaba ver delegaciones, banderas blancas, emisarios del zar trayendo la rendición. Pero lo que encontró fue silencio. Las calles estaban vacías, las ventanas cerradas, los templos sin campanas. Era una ciudad fantasma. Los rusos la habían abandonado. Napoleón avanzó por las avenidas desiertas con el ceño fruncido. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el enemigo?, murmuró. Nadie respondió. El aire olía a humo, a madera quemada, a algo extraño, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Esa misma noche, mientras el emperador instalaba su cuartel en el Kremlin, las llamas comenzaron a surgir, primero en los suburbios, luego en los barrios nobles. El fuego se multiplicó con el viento y en pocas horas Moscú ardía por completo. El cielo se volvió rojo. Las llamas bailaban sobre los tejados como si el mismísimo infierno hubiera salido a recibir a los invasores. El rugido del fuego ahogaba los gritos de los hombres. Las reservas, los almacenes, las casas, todo ardía.
Los soldados corrían intentando salvar lo que podían, pero el calor era insoportable, el aire irrespirable. Los caballos se desbocaban, los cañones estallaban, el suelo temblaba. Napoleón, desde una torre del Kremlin, observaba el incendio en silencio. Durante horas no dijo nada, solo cuando el amanecer pintó el humo de gris murmuró: «Así es como Rusia me da la bienvenida». Lo que parecía una victoria se convirtió en una trampa perfecta. El enemigo había desaparecido, pero había dejado tras de sí una ciudad muerta, sin alimentos, sin refugio, sin suministros. El fuego consumió todo lo que la Grande Armée necesitaba para sobrevivir: los almacenes vacíos, los pozos secos, el invierno aproximándose, y ningún zar dispuesto a negociar. Durante semanas, Napoleón esperó cartas del zar Alejandro, emisarios, alguna señal de rendición, pero Rusia guardó silencio. Los oficiales comenzaron a inquietarse, los soldados a morir. Las noches eran más frías, los días más cortos. En los corredores del Kremlin, la arrogancia se transformó en miedo. Finalmente, cuando la primera nevada cayó sobre las ruinas de Moscú, Napoleón comprendió la magnitud de su error. No había conquistado nada, había llegado al fin del mundo. El ejército estaba atrapado en un cementerio de piedra, rodeado por el invierno y el vacío. El conquistador más grande de Europa se encontraba en medio de una ciudad ardiendo, con su ejército exhausto y el destino escapando de sus manos. El fuego que debía iluminar su gloria se convirtió en la señal de su condena. En sus memorias, un oficial francés escribió: «Moscú ardía, y con ella ardía la estrella de Napoleón». Y mientras las brasas consumían lo que quedaba de la capital rusa, la naturaleza, silenciosa, paciente, implacable, preparaba su golpe final. El 6 de octubre, las primeras nieves cayeron sobre las ruinas de Moscú. Al principio, los hombres rieron. Después de todo, eran soldados de Europa, curtidos en 1000 batallas. Un poco de frío no podía detenerlos. Pero el invierno ruso no era un poco de frío, era una fuerza viva, un enemigo sin rostro que no necesitaba disparar para matar. Las temperaturas bajaron a 20 grados bajo cero, luego a 30. El viento cortaba la piel como cuchillas. El aliento se congelaba antes de salir de la boca. Las botas se endurecían como piedra, los fusiles se atascaban, las ruedas de los cañones se quebraban. Los hombres dormían juntos para no morir de hipotermia, pero cada mañana, al despertar, había cuerpos que ya no se movían, soldados que habían cerrado los ojos por unas horas y nunca volvieron a abrirlos. La Grande Armée, esa máquina perfecta que había conquistado Europa, se desmoronaba sin haber sido vencida. El hambre apareció, las raciones se habían acabado, los caballos fueron sacrificados y pronto los hombres comenzaron a devorar los crudos. Los más desesperados mordían cuero, raíces o incluso la carne de los muertos. Era la guerra reducida a su forma más primitiva, la lucha por seguir respirando un día más. El silencio del invierno solo era interrumpido por el crujido del hielo y los gemidos de los moribundos. Las caravanas de heridos se arrastraban entre la nieve, dejando rastros oscuros sobre el blanco infinito. Los uniformes gloriosos estaban rotos, ennegrecidos, cubiertos de escarcha. La majestuosidad de la Grande Armée había desaparecido. En su lugar, quedaban sombras temblorosas, figuras que parecían más fantasmas que hombres. Napoleón, encerrado en su cuartel, veía cómo su ejército se deshacía. Intentaba mantener la moral, escribía órdenes, organizaba columnas, pero el invierno no obedecía a ningún mariscal. Ni el genio, ni la disciplina, ni el valor podían enfrentarse al hielo.
Cada día llegaban reportes con miles de muertos, miles desaparecidos, miles congelados en pie, como estatuas. Era un enemigo que no se podía atacar, que no se podía negociar, que no se podía vencer. Los caballos caían y quedaban petrificados en el suelo. Las ruedas de los cañones se partían, las armas no disparaban. Las manos, negras por la gangrena, se quebraban al contacto con el metal. Las noches eran interminables. Los hombres se abrazaban al suelo helado, suplicando al amanecer que no llegaba. Y cuando el sol finalmente salía, solo revelaba una escena de muerte: kilómetros de cuerpos cubiertos por una fina capa de nieve. Un ejército que se congelaba de pie, sin batalla, sin enemigo visible. Los rusos observaban desde la distancia. No necesitaban atacar. El invierno luchaba por ellos. El zar no envió ejércitos. Envió al clima. Y ese clima estaba destruyendo lo que ninguna alianza había podido destruir: la fe de Napoleón en su destino. Una noche, el emperador salió de su tienda y contempló el horizonte. El viento arrastraba copos de nieve que giraban como espectros. Cerró los ojos. Por primera vez pareció dudar, y en ese momento comprendió lo que ningún conquistador había entendido antes. La naturaleza no se conquista. El invierno había caído, y con él, el imperio más poderoso de Europa empezaba a morir sin disparar un solo tiro. El 19 de octubre de 1812, Napoleón dio la orden que jamás pensó pronunciar: nos retiramos. La Grande Armée, que había entrado en Rusia como una ola imparable, comenzaba su camino de regreso, convertida en un espectro. De los más de 600.000 hombres que habían cruzado el Niemen, apenas quedaban unos pocos cientos de miles, exhaustos, hambrientos y medio desnudos. Ya no era un ejército, era una multitud de sombras que huía del hielo, del hambre y del silencio. El paisaje era una pesadilla blanca. La nieve cubría todo: los caminos, los cuerpos, los sueños. Cada paso era una lucha contra el frío y contra el tiempo. Las ruedas de los cañones se rompían, los caballos morían, los soldados caían en la nieve y no volvían a levantarse. Nadie podía detenerse a ayudarlos. El que se quedaba atrás se quedaba para siempre. Los oficiales intentaban mantener el orden, pero el orden ya no existía. Las columnas se rompían, las unidades se mezclaban, los gritos se perdían en el viento. Los hombres caminaban en silencio, con la mirada vacía, arrastrando los pies. No había enemigos visibles, solo el frío. Un frío que se metía en los huesos, que congelaba la sangre, que robaba la voluntad de vivir. Las noches eran aún peores. Encendían hogueras pequeñas, débiles, alimentadas con los restos de carros, sillas, incluso armas. Al amanecer, alrededor del fuego quedaban figuras inmóviles, congeladas como esculturas. Los vivos seguían avanzando, sin mirar atrás. Era la marcha de los muertos en vida. Y entonces llegó la Beresina. El 26 de noviembre, el ejército alcanzó el río helado. El único puente había sido destruido. Del otro lado, la salvación. Detrás, los rusos. Durante 3 días, los ingenieros trabajaron bajo fuego enemigo para construir un paso. El agua estaba negra, el aire lleno de humo, los cañones rugían sin cesar. Miles intentaban cruzar al mismo tiempo, pisando cuerpos, animales, restos. El hielo se rompía, los hombres caían al agua, el frío los mataba en segundos. La Berezina se convirtió en un cementerio flotante. Aún así, una parte del ejército logró pasar. Pero lo que emergió al otro lado del río ya no era la Grande Armée. Era una procesión de espectros, hombres sin nombre ni rostro, cubiertos de escarcha y desesperanza. Los uniformes se habían convertido en harapos,
Las medallas colgaban sobre cuerpos sin fuerza. Nadie hablaba, nadie daba órdenes. El silencio era absoluto. Napoleón los observaba desde su trineo. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida. Sabía que la gloria se había congelado junto con sus soldados. Aquel río no solo había devorado a su ejército, había devorado su ambición. La retirada del infierno blanco continuó durante semanas. Los supervivientes llegaban en grupos dispersos, arrastrándose, sin armas, sin memoria. Algunos apenas podían pronunciar palabras, otros deliraban, llamando a sus madres, a sus reyes, a sus dioses. Y cuando al fin cruzaron la frontera de Rusia, Napoleón no sonrió. Solo dijo una frase corta, helada, tan fría como el invierno que lo había derrotado. La guerra ha terminado. Pero la historia sabía la verdad. No fue una guerra, fue una condena. Diciembre de 1812. En el silencio blanco de las estepas, el eco de la Grande Armée se había apagado. De más de 600.000 hombres, apenas unos pocos miles seguían con vida. El resto, enterrados bajo la nieve o desaparecidos en el hielo, eran ahora parte del paisaje. La tierra rusa los había devorado sin disparar una bala. Napoleón, envuelto en su abrigo gris, miraba el horizonte desde su trineo. No quedaban banderas, ni música, ni gloria, solo el viento y el sonido de la madera crujiendo bajo las ruedas. Sus generales guardaban silencio. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra derrota, pero todos sabían que lo imposible había sucedido. El emperador había sido vencido, no por otro hombre, sino por la naturaleza misma. Una noche, cerca de Smorgoni, Napoleón tomó su decisión. Llamó a sus oficiales, entregó el mando a Murat y dijo con voz baja: «Regreso a París». Lo escoltaron hasta su carruaje en la oscuridad. Nadie habló. El emperador partía, dejando atrás a lo que quedaba de su ejército. No miró atrás, quizás porque sabía que ya no había nada que mirar. El viaje de regreso fue silencioso. Atravesó aldeas destruidas, caminos llenos de cuerpos, campamentos abandonados. En cada paso veía el reflejo de su caída. El invierno lo había despojado de todo: su ejército, su reputación, su mito de invencibilidad. Francia lo esperaba con impaciencia, sin saber la magnitud del desastre. El 18 de diciembre, Napoleón entró en París de noche, casi en secreto. Las calles estaban oscuras, cubiertas por la misma niebla que había seguido su campaña. Desde el carruaje murmuró a su secretario: «Todo está bajo control». Pero ni siquiera él creía ya en esas palabras. Europa, sin embargo, sí conocía la verdad. Las noticias del desastre se habían esparcido como fuego. El mito del genio absoluto se derrumbaba. Los reyes que temblaban ante su nombre ahora olían su debilidad. Las alianzas comenzaron a formarse, los enemigos a levantarse. El invierno no solo había matado a su ejército, había destruido el miedo que lo sostenía. Napoleón, el hombre que había dictado el destino de un continente, descubrió que ningún poder, ningún ejército, ningún sueño de grandeza puede desafiar las leyes del mundo. El hielo había hecho lo que miles de cañones no pudieron: detenerlo, y así terminó la campaña más ambiciosa de la historia moderna. No con una batalla, ni con una rendición, sino con el silencio de la nieve cubriendo los restos de un imperio. La gloria del conquistador se congeló en las estepas rusas, y el emperador que una vez dominó Europa comprendió que la derrota más fría no se libra contra los hombres, sino contra el destino.